Ana Cristina, vamos a hablar de una demanda que pone el abogado que fuera pues defensor en un proceso del presidente Gustavo Petro, de una resolución que es la 471 del 2025, es decir, del año pasado, que establecen las zonas de ubicación temporal para integrantes del Clan del Golfo en el marco de una negociación de paz. Esas zonas, ¿cuándo se crearon? Para que pongamos en contexto a nuestros oyentes y sepan de qué estamos hablando antes de saludar a nuestro invitado. Sí, estas zonas de las que estamos hablando, Camila, que para precisar son Belén de Bajirá, Unguía en Chocó y Tierra Alta, Córdoba, están dentro de un marco normativo de esta resolución que se dictó en 2025. Y lo que busca es no solamente suspender órdenes de captura, sino que esas órdenes de captura pues también también se expanden e incluirían órdenes de extradición. Entonces lo que están pidiendo estos dos abogados, el doctor Pava y el señor Nicolás Dupont Bernal, es que se anule ese acto administrativo que se crea y que a partir de esta resolución 257 de 2024 y que después se dictan otras resoluciones, pues quede anulada y no se puedan tener esas, las que son llamadas zonas de ubicación temporal. Por eso déjeme saludar a Mauricio Pava, abogado, quien está demandando esas zonas de ubicación temporal para integrantes del Clan del Golfo ante el Consejo de Estado. Doctor Pava, bienvenido, mil gracias por atendernos. Hola Camila. Buenos días para usted y para la mesa de trabajo y todos los oyentes. ¿Por qué se metió usted en esto? Y se lo pregunto porque finalmente usted, el país, en los últimos 3 años y medio lo ha identificado como uno de los abogados penalistas cercano al gobierno. ¿Por qué decidió meterse a demandar esta resolución ante el Consejo de Estado? No, este es un tema que nosotros tenemos desde el 2022, así fue el trabajo que nosotros en su momento desarrollamos frente a la posibilidad de un marco jurídico para el sometimiento de bandas criminales. Nosotros en ese entonces fuimos muy claros y dijimos que primero eso tenía que ser por ley ordinaria, que no podía ser un sistema de justicia transicional. Específicamente recuerdo que en esa época nosotros nos opusimos de una manera muy firme a las propuestas del gobierno en ese sentido. Yo particularmente tuve oportunidad de decírselo a Iván Cepeda en varias oportunidades, pero más allá de eso, Camila, pues yo he sido asesor creo que he tenido el privilegio profesional de asesorar al presidente, a los expresidentes de pasados gobiernos, muy recientemente también, y a candidatos presidenciales hoy en actividad en todas las orillas ideológicas. Pues esto no tiene nada que ver con nuestro ejercicio de apoyo a un activismo y a un control ciudadano y como abogados con la Fundación. ¿Por qué la demandamos? Porque recuerden ustedes, Paz Total 2022, en lo que hoy digamos es el estado de las cosas, y la Corte Constitucional le puso unos límites al gobierno en ese entonces. En la sentencia 525 del 23 les dijo: una cosa es la negociación con grupos que tengan un pedigrí político y otra cosa es la negociación con bandas criminales, estructuras criminales de alto impacto. Con estructuras criminales de alto impacto usted no puede tener zonas especiales de ubicación si no tiene un marco jurídico, una ley de sometimiento. Pero además tienen que estar avanzadas las negociaciones. ¿Qué va a pasar con esos territorios en Chocó, en Córdoba, que le entregan hoy al Clan del Golfo cuando todavía no hay una ley de sometimiento, en la que ese proyecto de ley está diluido en el Congreso de la República y en buena hora, porque nosotros hemos solicitado que sea retirado con la Fundación? Esa es la preocupación, y yo creo que al final lo que nosotros hacemos como abogados es la defensa de la ley, y la ley pues es para todos, y lo que estamos haciendo con esta demanda, Camila. Sí, mire, doctor Pava, hay otra de estas zonas de ubicación que precisamente el gobierno extendió también la resolución, y es la que buscan tener en el Catatumbo, donde se tiene una disputa muy fuerte entre las disidencias de las FARC y también el ELN. Su demanda también incluye esta zona de ubicación, pues que además muchos han criticado porque dicen que lo que generaría es un resguardo precisamente para uno de esos grupos armados que disputan el territorio, es decir, las disidencias del Frente 33 de las FARC. Y yo respeto profundamente la discusión que se está dando también allí en Catatumbo. La demanda no incorpora esa zona por una circunstancia especial, porque la Corte Constitucional dividió cuáles son los grupos y hasta dónde puede llegar la negociación y cuáles son las condiciones. Una cosa es negociar con el ELN, otra cosa es negociar con disidencias y desertores, que mal que bien tienen un pasado o un pedigrí, una subyacencia política.
pero otra cosa es negociar con estructuras criminales, con carteles de narcotráfico, con pandillas de crimen organizado. Son dos mundos completamente diferentes. En el mundo de esta resolución del 22 de diciembre, ese mundo es con bandas criminales, pandillas, estructuras de crimen organizado, minería ilegal, narcotráfico. Y no puede haber, a mi modo de ver, así lo decimos de una manera pública y muy firme desde el 22, en el año 22 dijimos, con esos grupos es el sometimiento a la justicia, no someter la justicia a esos grupos. Empiezan el 1 de marzo del 2026, Camila y todos. ¿Quién va a garantizar que en esas zonas haya voto libre? Que la población con tranquilidad pueda acudir a las jornadas electorales. El jueves que viene es el Plan Democracia, allí estará el Ministerio de Defensa, la Registraduría, el Procurador General, igualmente será la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales con la Fiscal General este jueves. Esa conversación hay que darla sobre la mesa y no con enunciados como están descritos en la resolución. Pero entonces creo que nos tenemos que poner muy serios con esto. Pero entonces ahora, si lo entiendo bien, ayúdeme a ver si estoy desmenuzando lo que usted está explicando y por qué la razón de la demanda. Ustedes deciden demandar esto ante el Consejo de Estado, estas zonas especiales que les dan en 3 municipios a los integrantes del Clan del Golfo en el marco de una negociación. Y usted decide demandar esto ante el Consejo de Estado en esta época en particular por la reunión que van a tener, pero además porque esto le daría facultades al presidente que esté en la Casa de Nariño de aquí en adelante de poder levantar órdenes de captura a cualquiera que quiera en ese momento. Esas facultades con esta resolución existen hoy, porque esa resolución entra en vigencia el 1 de marzo del 2026. Es decir, no estamos hablando hacia algo del próximo gobierno, lo estamos hablando hoy. Y la Corte Constitucional, en la sentencia 525 del 2023, dijo, trazó una línea. Esas zonas de ubicación temporal, las cancelaciones de órdenes de captura y demás, con bandas criminales, Camila. Otra cosa son los otros grupos, con bandas criminales, con estructuras de narcotráfico, solo se puede si existe un marco jurídico, por ejemplo, una ley de sometimiento. Y eso no existe. Esa línea la trazó la Corte Constitucional y esa es la línea que nosotros consideramos que esta resolución transgredió. Pero mire, por eso estamos solicitando la nulidad. Doctor Pava, y ahora lo voy a meter en política, no en temas jurídicos, pero muchas veces los temas jurídicos se cruzan con la política. Hay un viaje que está pendiente del primer mandatario del presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos a reunirse con Donald Trump el 3 de febrero en la Casa Blanca. Las tensiones son enormes porque la política norteamericana ha estado direccionada a decir que van a acabar con el narcotráfico y con todo lo que tenga algún tipo de relación y que sean laxos frente a esas estructuras criminales que se financian con el narcotráfico. ¿Cómo entra entonces esta resolución que usted dice le permite al presidente levantar órdenes de captura, que una cosa es negociar con el ELN que tiene algún tipo de trasfondo político y otra muy distinta con simplemente delincuentes que se financian con el narcotráfico en el marco de esa conversación que van a tener ambos mandatarios? ¿Cómo juega o cómo está esa resolución en el marco de toda esta ecuación que estamos viviendo de las relaciones internacionales con el país del norte? Camila, aunque los abogados penalistas, y Abelardo puso de moda que los penalistas hablemos de política, y él está, por ejemplo, en el ejercicio de la política, la verdad es que una opinión de esa naturaleza y de ese tamaño, que involucra relaciones internacionales del Estado colombiano y lo que debe estar preparando el gobierno para esa reunión tan importante y definitiva para nuestro país, yo sí prefiero no dar una opinión sobre ese particular, pero básicamente porque creo pues que eso deben hacerlo las personas que están realmente calificadas en ese tipo de opiniones. Creo sí que hay una responsabilidad en materia del Estado constitucional de derechos, que si la Corte pone una línea, esa línea no puede ser traspasada por el Ejecutivo y también se tienen que respetar las competencias del Congreso. Creo también que el tema de paz total pues no ha salido bien, y esto sí lo digo con toda propiedad, digamos, o autoridad, porque en el 2022 hicimos un trabajo muy serio con el Congreso de la República, en ese entonces también con lo conversamos con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con el Ministerio de Justicia, y nosotros partíamos de una base, y es que es una ley ordinaria de sometimiento a la justicia donde puede haber beneficios, por supuesto, pero es una ley para que se sometan
los criminales y las estructuras criminales al Estado de Derecho y no entregarle el Estado de Derecho y la justicia a los criminales y entregarles esos territorios sin las condiciones, sin detalles, sin conocimiento, pues es entonces que esos territorios que fueron dominados y se hicieron estos grupos criminales a sangre y fuego, pues se los estamos legalizando. Creo que esa no es una conversación posible en nuestro Estado de Derecho. Claro, yo sé que usted dice que a pesar de que Abelardo de la Espriella puso a los penalistas a hablar de política porque es candidato presidencial y hablaba de política antes, muchos colegas suyos pues sí están en esa línea delgada entre ejercer su profesión y también involucrarse en política, y por eso le toca hacer esta pregunta también. ¿Esta motivación para esa demanda ante el Consejo de Estado es exclusivamente jurídica o también hay una motivación política, doctor Pava, porque estamos pues a nada de las elecciones presidenciales? Mire, en materia de derecho penal y de la práctica en donde hemos sido reconocido, pues claro que hay política criminal, ¿verdad? Entonces, sin duda, todo esto confluye en conversaciones con varios colores. Tiene colores políticos, hay política criminal, hay derecho penal puro y duro, hay debate constitucional. Yo trato de mantener la conversación en el nivel de la discusión jurídica, y así lo estamos teniendo con la fundación que nosotros apoyamos. Pues este es solo uno de todos los emprendimientos de control ciudadano que estamos haciendo en la materia. Nosotros hemos venido incluso demandando otros actos, otros decretos, otras resoluciones con los que la fundación y el equipo al que nosotros apoyamos pues están en desacuerdo, y lo hemos hecho en este gobierno, pero también recuerde que lo hicimos en el gobierno de Duque, y yo incluso en su momento representé al presidente Duque en el Consejo del IMPEC, y no obstante eso, la fundación que apoyábamos, como cuando estábamos en desacuerdo, pues también demandábamos las normas con las fundaciones. Y para terminar, Camila, les voy a contar una anécdota. En el gobierno del presidente Uribe, nosotros asesorábamos muy cercanamente a un grupo de uribistas, en ese entiende del ministerio y congresistas vinculados con el gobierno, y en la mañana los atendíamos y los asesorábamos, y en la tarde yo les demandaba algunas normas o algunos decretos que consideramos que no eran constitucionales. Esa es la labor, y eso es como parte del servicio que nosotros hemos hecho con la fundación a la que apoyamos hoy. Abogado, para una de las digamos, de las facultades que ustedes están solicitando la nulidad es precisamente poder extraditar, y esa es pues no solamente órdenes de captura, suspender órdenes de captura, sino la posibilidad de extraditar. Entre esas extradiciones que se podrían suspender por esta resolución, ¿de cuántas extradiciones son, sabe usted, y de qué personajes estamos hablando? No, mire, yo sabe que no tengo el conteo, pero le voy a decir al equipo de la fundación que lo revisemos. Y lo digo porque yo de manera particular en las negociaciones, las cifras y en fin, tengo poco conocimiento de indicadores en este momento. Como les digo, hacia el 22 y el primer trimestre del 23, nosotros expresamos nuestra oposición a la manera como estaba siendo planteado el marco jurídico para efectos de negociar con bandas criminales de alto impacto. Sí recuerdo que en ese entonces sobre la mesa estaba que no podía negociarse, digamos, los temas de extradición en el marco jurídico. Sin embargo, por supuesto, la extradición es al final una decisión política, no solo del presidente actual, sino de todos los presidentes que lo han precedido en el cargo. Pues recuerde usted el tema de extradición en las épocas de justicia y paz, ¿verdad? No tengo los números. Pues abogado Mauricio Pava, muchas gracias por atendernos, por explicarnos esta demanda que presentan ante el Consejo de Estado. Obviamente en el Consejo de Estado también hay que decirle a los oyentes que las cosas se demoran, así que por más demanda que se presente, pues esta resolución entra en vigencia y se tendrá la potestad de generar esos 3 municipios para que sean sitios en donde puedan estar miembros del Clan del Golfo en el marco de las negociaciones, porque pues el Consejo de Estado es demorado en todos sus fallos y este no será la excepción. Claro, Camila, perdónenme, yo la interrumpo con algo, y es que pedimos la suspensión, unas medidas cautelares. Luego, el Consejo de Estado tendría tiempo para
tomar una determinación antes del 1 de marzo. Y yo creo que este tema es lo suficientemente delicado como para que el Consejo de Estado se ocupara de esto. Muchas gracias por la invitación, Camila, a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Que tengan una muy buena semana. A usted, doctor Pava, mil gracias por estar con nosotros. Comento. Dígame, Oscar, lo escucho. Mire, Camila, esto que advierte el doctor Pava es muy delicado. Es muy delicado por las implicaciones no solamente jurídicas, sino políticas. Yo he tenido la oportunidad de conversar con amigos de Córdoba, el departamento de Córdoba, y este anuncio de que Tierra Alta va a ser una de las zonas escogidas para hacer una de lo que llama el gobierno zonas de ubicación temporal, para ubicar allí a personajes del Clan del Golfo, ha causado conmoción departamental. Con decirle que el propio gobernador de Córdoba, el doctor Erasmo Zuleta Bechara, no tenía información de esta situación. El alcalde de Tierra Alta no conocía de este hecho. De tal manera que imagínese usted, Camila y amigos de la mesa y amigos oyentes, que de un momento a otro, en época electoral, el gobierno decide trasladar a Tierra Alta, Córdoba, a unos personajes armados del Clan del Golfo que ha sometido durante tantos años al departamento de Córdoba, entre muchos departamentos del país, para que estén ahí asentados en época preelectoral o en época electoral, sin que el departamento supiera, sin que las autoridades del departamento supieran. Entonces me parece que el doctor Pava tiene toda la razón y su equipo jurídico al hacer esta advertencia y al pedirle al Consejo de Estado que reaccione prontamente sobre la situación. Esto es una arbitrariedad por parte del gobierno nacional que tomó esta decisión. Igual pasará en el Chocó, me imagino, con los otros municipios que están comprometidos en esta decisión. Pero en lo que tiene que ver con el departamento de Córdoba, Camila, porque he tenido la oportunidad de conversar con amigos de allá, están de verdad conmocionados con el solo hecho de que van a llegar a su territorio por cuenta de decisión del gobierno nacional, sin que exista, como lo decía muy bien el doctor Pava, una ley de sometimiento consolidada, sólida, que le dé las garantías a estas personas que están negociando con el gobierno, que son los del Clan del Golfo. Yo sí creo que esto tendría que tomarse medidas urgentes por parte del Consejo de Estado para ponerle fin y ponerle por lo menos control a esta arbitrariedad, Camila. Mire, Ana Cristina y Oscar, ayúdenme con este mensaje que nos envía un asiduo oyente de Mañanas Blue con nosotros y que dice: tengo una tesis, Camila, y además es un asiduo oyente que conoce de los temas de paz, de las negociaciones, y dice: hace 4 años en las zonas de control del Clan del Golfo, en las elecciones presidenciales ganó el presidente Gustavo Petro. Fue extraño en su momento, no debía haber pasado por las diferencias ideológicas, pero pasó. O por lo menos o fomentaron al presidente Petro o dejaron que votaran por él. Después de eso se supo lo de las visitas a la picota de parte del hermano del presidente Gustavo Petro y de parte de Danilo Rueda. Y ahora está este proceso de paz con el clan del Golfo. Entonces había relaciones con ellos y esto a punto de tener elecciones, porque claro, en el 2026, cuando estamos a meses de elecciones presidenciales, casi que es imposible no relacionar todo con ese hecho que se va a dar. Y entonces dicen, ¿será que quieren hacer estas zonas para que se permita por parte de los integrantes del Clan del Golfo, como pasa en muchas partes del país, que se vote por un candidato en particular, que en este caso sería el heredero del presidente? Mire, Camila, el mismo señor Pava no negó que había una motivación política. Si usted revisa la entrevista que acabamos de hacer, el señor Pava no negó que también hubiera ahí una motivación política. Es muy importante mirar una cosa, Camila y oyentes, y es el lugar de Tierra Alta. Es que Tierra Alta es un lugar de Colombia que ha sido víctima de la violencia paramilitar más impresionante. Entonces el hecho de poner una especie de zona de despeje en Tierra Alta tiene unas implicaciones muy grandes, sobre todo para las víctimas. Entonces en este momento, digamos que, porque además la resolución tiene unas fechas que son puramente en época electoral. Fíjese que las elecciones, toda la época electoral empieza el 8 de marzo y esta resolución empezaría el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre. Entonces yo sí creo que aquí hay un componente de política electoral muy fuerte, pero tener en cuenta que lo que ha sufrido Tierra Alta en Córdoba es muy fuerte, porque ha sido un territorio de presencia paramilitar y que ha sido una constante en las últimas décadas. Motivación electoral de parte del gobierno, Ana Cristina, al emitir esta resolución para que sean esas zonas, estas 3 zonas, para permitir que estén integrantes del Clan del Golfo en el marco de una
negociación que están adelantando ya pues casi terminando el gobierno. Claro, y además porque hay una cosa, Camila, que es que si hay ahí una posibilidad de, digamos, de pacificación a la brava, porque si hay una negociación, se podría decir que puede haber una posibilidad de pacificación, digamos, mientras la época electoral, pues por lo menos con el Clan del Golfo, pues uno ahí sí ve que hay una intención electoral. Lo principal es devolvernos al principio de todo, porque es que mire que aquí el señor Pava nos estaba hablando de procesos anteriores, y lo cierto es que la paz total, si bien es cierto, tiene una intención, uno dijera, noble, pues fue hecha con un desorden horrible. Es que fíjese que ya todo el mundo tiene fresca las visitas a las cárceles. Danilo Rueda, que con todo el respeto, pues este señor no sabía qué estaba haciendo, porque este señor o sabía qué estaba haciendo, pero no era precisamente un proceso de paz. Entonces, el desorden con que empezó todo, si no hay protocolos, pero lo mismo que estamos hablando de Estados Unidos, si no se siguen protocolos, pues, ¿cómo vamos a hacer? Mire, Camila, esto que dice Ana Cristina y que planteaba también el doctor Pava es totalmente cierto. La organización criminal, porque estamos hablando de una organización narcotraficante, la organización criminal que más ha crecido militarmente hablando en el gobierno de Gustavo Petro se llama el Clan del Golfo. Militarmente, la presencia que ha ampliado el Clan del Golfo en todo el país es impresionante, sobre todo en Córdoba. Y en época preelectoral o en época electoral, el gobierno decide asentar en Córdoba, en Tierra Alta, que ha sido un territorio durante muchos años sometido, la población civil sometida por el Clan del Golfo y anteriormente por los paramilitares y tantas cosas que ha ocurrido en esa zona tan querida en la región Caribe, que es Tierra Alta, pero ha sido sometida la población civil por estas organizaciones criminales, y justamente en estos momentos, Camila, trasladarle allá a quienes han sido los victimarios, los mayores victimarios de Córdoba, que es el Clan del Golfo, instalárselos allá en época electoral, por favor. Y en un país donde, Camila, usted muy bien lo sabe y todos lo saben, los amigos oyentes y los amigos de la mesa, cada día el territorio pierde más autonomía. Cada día el territorio nacional pierde más soberanía, porque las fuerzas militares, el Estado colombiano no hace presencia. Entonces yo sí creo que esta es una alarma, digamos, gravísima, que se dispara en época electoral en Colombia, y el amigo oyente tiene razón cuando dice, mire contextualiza todo lo que está ocurriendo, Camila. Oscar, y subrayar el asunto de la extradición, de las extradiciones, porque es que cuando se suspenden extradiciones, es decir, cuando hay como esta serie de procesos que quedan en el limbo, pues ahí también hay una serie de asuntos que ocurren al interior de estos grupos criminales, y es cómo se refuerzan, cómo quedan esos jefes aquí en el poder, y esas órdenes de captura que se suspenden y esas extradiciones, pues cómo influye eso en la relación con los Estados Unidos, y cómo influye eso también en el empoderamiento de esas organizaciones al interior. Y sí dejar muy claro el peligro que tiene Tierra Alta. Es que Tierra Alta ha sufrido demasiado. De los lugares de Colombia, por su ubicación estratégica, de los que más ha sufrido es Tierra Alta en Córdoba. Mal está decir, Camila, porque no tenemos pruebas fehacientes de que haya una manipulación electoral por parte del gobierno con estas zonas de ubicación temporal, Camila, pero los datos hay que decirlos. Mire, el Clan del Golfo entre 2019 y 2025 creció en presencia por municipios en el 106%. En 2019 tenía presencia en 107 municipios, en 2022 en 221 municipios, y el año pasado terminó con presencia en 302 municipios. Decía el informe de pares de la Fundación Paz y Reconciliación que ellos se beneficiaron mucho de la ausencia de las FARC. Cuando hacen el proceso de paz, pues obviamente queda un territorio despejado, llega el Clan del Golfo a ocuparlo, pero también por su flexibilidad. Es decir, el Clan del Golfo, cuando llega a un territorio, hace acuerdos con las bandas locales, entonces eso le permite ser como muy camaleónico y flexible, y por eso se ha fortalecido tanto. Y otra cosa importante para decir, que el único candidato que dice que va a seguir con la paz total es Iván Cepeda, porque todos los demás han mostrado muchas críticas y dicen que esto no puede seguir porque ha sido básicamente una guachafita para los grupos criminales. Es que, como usted dice, Jennifer, no se nos puede olvidar que el Clan del Golfo hoy es la organización criminal, el grupo al margen de la ley más grande del país. Son los más grandes en estos momentos y tienen mucha influencia a nivel urbano. Y en época electoral, esos son votos y eso los hace muy poderosos. Pueden claramente ser un factor de decisión en una elección en este año. La gestión, Camila, de lo que yo veo es la gestión gubernamental está congelada. Todas las decisiones
tanto de discurso como de redes sociales como de gestión, están únicamente enfocadas a las elecciones. Y por más de que estemos en elecciones, también a un gobierno se le votó para que gestione los 365 horas del día, del año. El tema de toda la gente que está metiendo, por ejemplo, en los ministerios, en las embajadas que están metiendo gente, todo es enfocado en las elecciones. Y yo sí no creo que un Estado tenga que estar volcado para favorecer a un partido político. Es decir, a mí eso no me parece que es el orden de las cosas. No sería ni el primero ni el último, ¿no? Eso sí, de hecho es lo normal, diría yo. No se le puede acusar tampoco a este gobierno de ser el único que está haciendo eso, porque se hizo en el gobierno de Juan Manuel Santos cuando se quiso reelegir, se hizo en el gobierno de Álvaro Uribe cuando se quiso reelegir. No estoy de acuerdo con usted. Sí, se ha hecho en todos los gobiernos. En la vida hay magnitudes, es decir, no tenemos que ponerle proporción a las cosas que se hizo en los gobiernos anteriores, pero a este nivel y a esta magnitud, yo creo que nunca se vio, Camila. De esta manera de volcar todo el Estado para favorecer un partido político, yo no sé, qué pena si me recuesto a veces en Oscar, que tiene más experiencia que yo. No sé si vio alguna vez cómo desde todas las entidades, y se han publicado, Camila, los mails, incluso se acaba de salir cómo salió plata de aire para favorecer una campaña del Pacto Histórico. Mire, yo no sé, esto le tocó a usted en su momento, y además fue la derrota del clientelismo en unas elecciones cuando Vargas Lleras estaba siendo candidato después del segundo mandato de Juan Manuel Santos. Y que no le sirvió, pero 3 ministerios se dedicaron a hacerle campaña a Vargas Lleras. Sí, 3 ministerios seguro, con contratación y todo. Entonces no es algo nuevo, no digo que esté bien, ni más faltaba. No, el orden de magnitud es otro. Y el tamaño del Estado hoy, Camila, es otro que hace 10 años. Nunca el Estado fue tan grande. Yo no sé si ustedes lo vieron antes. A mí el bochorno que me produce ver cada día como todas las entidades están favoreciendo un partido político, yo no lo vi antes, así tenga menos experiencia que ustedes. Oscar. Diciendo, y de lo que usted afirma, Sebastián, de lo que me llama la atención, es la pasividad con la que las autoridades llamadas a vigilar y a ejercer control están permitiendo que eso ocurra. En gobiernos anteriores, tiene razón Camila, efectivamente, los gobiernos buscan la manera de favorecerse en temas electorales, pero hay unos organismos vigilantes. Hay una fiscalía, hay una procuraduría, hay una contraloría, hay una cantidad de organismos. Por eso es que los pesos y contrapesos son tan importantes en un sistema democrático. Porque si no el Ejecutivo, el